vez volvés a repetir la falacia de la asociación. Es otra falacia. La falacia de asociación. No me porque son empleados de la multinacional, es lo único que hace. Homicidio grabado, falacia. Ay, otra vez los mismos de siempre, hablando de cosas que no conocen y que no se preocupan por investigar. Las falacias de la lógica informal se han hecho populares en los últimos 10 años. No sé quién fue el primero, quién fue el primer iluminado que usó la falacia ad hominem o la falacia de asociación para ganar un debate en Internet. Pero un día pasó, y hoy los debates en las redes sociales están llenos de fanáticos desquiciados que se acusan entre ellos de estar usando falacias. En fin, no me voy a cansar en explicar de qué trata este concepto. Mejor busquen tipos de falacias en Google o falacias de la lógica informal en cualquier buscador de Internet. Les prometo que el concepto se entiende en 3 minutos. Así que vayamos a lo importante. ¿Tiene sentido denunciar las falacias del otro en un debate? ¿Qué pasa si te dijera que el concepto de falacia es incompleto o como mínimo está mal desarrollado? ¿Y si te digo que llevamos años usando un concepto teórico roto, que no funciona, o al menos no funciona tan bien como nosotros pensamos y además muchas veces nos impide pensar con claridad? Bueno, pues sobre esto trata el siguiente vídeo. Vamos a analizar el concepto de falacia, su historia y los problemas que existen a la hora de aplicarlo. La creencia más común es que Aristóteles es el primero en hablar de falacias. Y lo cierto es que sí, pero en parte. Si bien Aristóteles no utilizó el término falacia ni ninguna de las palabras que hoy se utilizan para tratarlo, Aristóteles sí habló en sus refutaciones sofísticas sobre argumentos mal diseñados que tenían como objetivo ganar una discusión antes de obtener la verdad. Es importante entender que Aristóteles trabajó intensamente la lógica formal a lo largo de su vida y que las falacias, a las que ni siquiera llamó así, fueron una crítica menor, una nota al pie en el desarrollo de su pensamiento. Debemos esperar casi 2000 años para que suceda un avance en la materia que dejará una huella real en el presente. Es en el siglo XVII cuando John Locke, un médico formado en la tradición escolástica aristotélica, retoma estas refutaciones sofísticas y comienza a hablar de los famosos argumentos ad hominem, ad populum, bueno, todos los ad. Es importante señalar que con los años estas refutaciones o falacias fueron tomando un camino distinto al de la lógica clásica o formal. Por eso hoy las falacias se consideran más una parte de la retórica, disciplina dedicada al buen discurso y a la ética en las distintas formas de persuadir. Pero no, cuando hablamos de falacias no estamos hablando precisamente de lógica pura. Es más, ninguna cátedra de lógica en ninguna universidad seria le dedica tiempo al estudio de este asunto. Y por ese mismo motivo se las llama falacias de lógica informal, separándose así de la lógica clásica o formal. Entonces, insisto, cuando estamos hablando de falacias, no estamos hablando de lógica en términos formales, sino de retórica, es decir, la buena construcción de discursos. Repito, la retórica sería el arte de hablar bien, y el arte del buen discurso es demasiado subjetivo y abierto a la interpretación como para usarlo en una discusión seria. De hecho, sirve más para aparentar inteligencia donde no la hay. Para volver a tener algo significativo en lo que hoy se conoce por falacias de la lógica informal, debemos irnos hasta 1971. Ahí, Howard Kahane, un profesor estadounidense del Baruch College de Nueva York, escribió su libro Lógica y Retórica Contemporánea, un libro poco conocido y difícil de encontrar, incluso en formato PDF. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque la mayoría de estos supuestos intelectuales que se la pasan rompiendo las pelotas con las falacias que han llenado internet de niños rata de 15 años que repiten folocio como loros todo el tiempo, sencillamente conocen sobre el tema gracias a la Wikipedia. Y tampoco los culpo. Al final, las falacias son un tema poco interesante, un asunto menor de la retórica que algunos caraduras inflaron para disfrazar su ignorancia e incapacidad para discutir. Pero por favor, pensemos durante 5 segundos. Durante 5 segundos nada más, les pido que todos nos saquemos al Javier Milei del cerebro para así poder empezar a pensar. Bien, veamos algunos ejemplos. Comencemos por la falacia ad populum, esa que denuncia que un argumento no es verdadero por el hecho de ser sostenido por la mayoría.
y en parte es cierto, pero eso no significa el hecho de que una idea sea defendida por muchas personas no haga de esa idea al menos digna de considerar. Claro que la mayoría no siempre va a tener la razón, pero si muchas personas sostienen una idea, no deberíamos descartarla o tratarla como una idea cualquiera. De hecho, si llevamos esto al extremo, la democracia sería una falacia ad populum. Pero bueno, esto explicaría por qué Javier Milei trabajó para los genocidas de la última dictadura argentina y lleva a varios defensores de ella en sus listas. Vayamos ahora a la falacia ad hominem. De hecho, aquí va el motivo por el que me interesé en hacer este vídeo. Sucede que el concepto de falacia ad hominem es uno de los conceptos más rotos. La falacia ad hominem es esa que dice que no se puede valorar una idea o argumento por quien la está diciendo. Es decir, según la falacia ad hominem, algo no deja de ser verdad porque el que lo esté diciendo sea un mentiroso o una mala persona, y lo mismo funcionaría del revés. ¿Parece razonable? Otra vez sí, pero veamos algunos ejemplos. Imaginemos un juicio. Aquí no valdrá lo mismo la declaración de un mentiroso patológico o un criminal que la de una persona que ha llevado una vida honesta. Esto es algo bastante sensato a la hora de analizar testimonios. Y si bien es cierto que no se puede descalificar al 100% ninguna idea, ni siquiera la de un criminal o la de un estafador, ¿de verdad le creerían a alguien que viene estafando a decenas de personas desde hace años? ¿Le creerían de igual forma que a alguien de quien tenemos motivos para creer en su honestidad? Sí, hay personas más creíbles que otras. La credibilidad de una persona no hará cierto todo lo que diga, pero sí hace que sus palabras merezcan mayor consideración que las de un mentiroso. Aquí va otro ejemplo. El índice de libertad económica es un índice desarrollado por los más rancios libertarios para justificar sus ideas libertarias. En primer lugar, quiero decirle que cuando ustedes cruzan los índices de libertad económica con los de transparencia, ¿saben qué? Van a encontrar una relación contundente. Y según la falacia ad hominem, decir que el índice está hecho por un montón de tipos interesados en imponer su idea libertaria no invalidaría el índice en sí mismo, porque según la falacia ad hominem, descalificar a la persona que afirma un argumento no invalida su argumento. Pero eso es una completa estupidez. Lo cierto es que si vamos a elaborar un índice con pretensiones científicas, lo mínimo sería buscar a las personas más neutrales para desarrollarlo. Es obvio que cada persona tiene sus sesgos y que determinados sesgos pueden poner en riesgo la validez de lo que estamos afirmando. Es por ese motivo que en mis vídeos dedicados a la política suelo incluir toda clase de variedad de hechos probados y fuentes, porque soy peronista y es claro que eso me coloca en riesgo de estar sesgado. Veamos ahora la falacia de asociación con la que el candidato Milei estuvo rayando durante todo el debate. Otra vez volvés a repetir la falacia de la asociación. A ver, te lo voy a explicar para que... A ver, Miriam, con la falacia de asociación. No me primero, falacia de asociación. Sí. En dicha falacia se plantea que no se puede asociar a todo un conjunto las características de uno de sus miembros. Sería como decir que si alguien roba en una casa, todos los habitantes de esa casa serían ladrones. Y en principio no, es claro que no. Pero con las falacias de la lógica informal, todo suena razonable hasta que rascas un poco. Que en ocasiones sea injusto asociar un elemento concreto a un conjunto completo de personas no significa que eso siempre sea así de injusto. Existen muchas ocasiones en las que sí, ocasiones en las que lo que sucede con un elemento nos permite juzgar la conducta del grupo al que pertenece. Sí, por ejemplo, tienes en tu lista a personas que defienden a la dictadura militar argentina sabiendo quiénes son esas personas y además las sostienes. Acusarte de haber apoyado una dictadura deja de ser una falacia de asociación y pasa a ser un claro mensaje de que sí apoyas la dictadura argentina y las violaciones de los derechos humanos que allí sucedieron, al menos lo suficiente como para tener a personas así en tus listas. Como ven, una vez que nos quitamos las falacias de encima, podemos empezar a pensar. Y desde ya que en esto hay grises, y sí pueden existir asociaciones injustas, pero por eso insisto en que las falacias no tienen valor a la hora de pensar y que solo sirven para evitar razonar sobre esas mismas áreas grises. Pero aún hay más. Resulta
que si le diéramos bola a todo este cuento de las falacias, no podríamos tener ciencia, porque la ciencia no sería posible sin algo que es infinitamente más útil que las falacias y que se llama pensamiento inductivo. La forma típica en la cual aparece modulada la conclusión en el razonamiento de tipo inductivo es bajo una probabilidad. Probablemente así sea. El pensamiento inductivo le permite a la ciencia construir hipótesis y sacar conclusiones a través de la probabilidad. Si la humanidad quedara algún día atada al grillete de las falacias, sinceramente no podríamos hacer ni la 10ª parte de los avances que hemos construido en los últimos 100 años. Pero aún hay más. Sucede que las famosas falacias de la lógica informal actúan inspiradas en la lógica aristotélica, donde las premisas solo pueden ser verdaderas o falsas. Es una lógica que ha demostrado su utilidad, pero también sus límites. En su artículo escrito para la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, Gladys Palau ya señalaba en 1986 el problema de los distintos sistemas lógicos divergentes que no necesariamente respondían a la dicotomía verdadero-falso. Actualmente, la idea binaria de verdad-mentira está siendo sustituida o complementada por sistemas lógicos con ideas cercanas a la verdad o parcialmente verdaderas. Estos sistemas de lógica difusa son imprescindibles para comprender una realidad que no funciona con simples blancos y negros. En fin, venía preparando este vídeo hace semanas, no por el ridículo que en mi opinión hizo Javier Milei hace algunos días, sino porque a partir de mi vídeo donde se exponían las mentiras de los libertarios, vengo leyendo comentarios y recibiendo mensajes privados de pobres chicos que ni siquiera saben redactar, llorando porque, según ellos, use falacias en mi vídeo. No, queridos, no estoy usando falacias, estoy pensando. Y lo siento mucho, pero ese mundo que os han vendido, un mundo de atajos, de pensamiento fácil, donde cualquier cosa puede ser rebatida usando unas técnicas retóricas que aprendieron en Wikipedia, ese mundo es falso. Así que si te consideras libertario y llegaste hasta aquí, te lo agradezco. Solo te pido que reflexiones, te están engañando. Y cuidado con eso, porque cuando compras una mentira, el miedo a pasar vergüenza por haber sido engañado hará que compres otro montón de mentiras más, para de esa forma poder sostener ese mismo orgullo. Así, exactamente así, empieza el fanatismo. No se trata de que te hagas peronista como yo, se trata de que pienses por ti mismo, libre de trampas y engaños. Y si llegaste hasta acá, no olvides suscribirte. Intenta compartir este vídeo con tus amigas y amigos, que los libertarios sepan que hay una voz alternativa. Y gracias. Tampoco hay bares ni recuerdos. No me emborraché en ninguna esquina y no había ninguna mina. No fui